Mi nombre es Mario Zapata. Estoy presentando el proyecto de formación Taller de Dramaturgia, Escribir en el siglo XXI. Este es el proyecto que estoy presentando a la Secretaría de Cultura. Para hablar un poco de mi perfil, yo terminé estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla en el año 1982. En el año 1995 yo escribí la obra La muerte no triunfó aquí y este texto fue premiado, fue considerado finalista en los Premios Nacionales de Dramaturgia del año 1995 que en ese momento organizaba Colcultura. Los jurados de ese premio fueron el maestro Santiago García por Colombia, José Sanchís Sinesterra de España y Griselda Gambaro de Argentina. Posteriormente, la obra fue publicada por la revista Gestus de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el número 7. Esta era la revista más importante que a nivel teatral había en el país. En el año de 1996 yo fui becado para participar en el Taller Nacional de Dramaturgia que se desarrolló en Bogotá durante 2 meses y que organizó también Colcultura. Durante este taller tuve la oportunidad de trabajar con 4 maestros internacionales muy conocidos acá en el país, como son el maestro Mauricio Cartún de Argentina, José Sanchís Sinesterra de España, Marco Antonio de la Parra, que es muy conocido acá en el país de Chile, y el francés Michel Azama. Fuimos 30 becarios los que estuvimos participando en ese taller. Fue un taller que duró 2 meses, trabajábamos todos los días como si estuviéramos en una universidad, trabajábamos de 8 a 12 y de 2 a 6 y en algunas ocasiones trabajábamos en las noches, estábamos en un hotel alejado completamente, solamente dedicado a recibir el taller. En el año 2000 yo terminé una especialización en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, terminé una especialización en dramaturgia y libretos para televisión. Durante toda la especialización se hizo énfasis en todos los intrilingües de la dramaturgia y igual se hicieron ejercicios sobre el libreto para televisión, de seriado, de miniseriado, etcétera, etcétera. Fue una especialización que obviamente las especializaciones duran un año. He escrito varias obras, escribí La muerte no triunfó aquí, escribí el monólogo Eucaris I, Reina Popular. He escrito varias obras infantiles, Los trucos de Papá Noel, Aventuras en la selva, Las aventuras del pirata Pata de Palo. Hice una adaptación de los cuentos de Rafael Pombo que se llama Mi ringa, mi ronga. Hice una adaptación de El amor de los tiempos del cólera. La adaptación dramatúrgica, tuve la oportunidad de hacerlo. Hice una adaptación también de la obra Cuentos de invierno de William Shakespeare. Esta fue una obra que se montó con el programa de arte dramático de la Universidad del Atlántico. También hice una adaptación de La bruja de Salem, que también se montó con el programa de arte dramático de la Universidad. Un enemigo del pueblo, también tuve la oportunidad de hacer la adaptación y he estado dedicado durante más o menos unos 20 años que llevo en la Universidad del Atlántico y durante este tiempo varias veces he dado el taller de dramaturgia y 2 asignaturas que son muy importantes para cualquier dramaturgo, que son género dramático y análisis del texto dramático. En este momento, dado pues el interés que hay en las nuevas generaciones sobre el quehacer dramatúrgico, como se pudo comprobar en la convocatoria pasada que organizó la Secretaría de Cultura, donde hubo varios jóvenes que leyeron sus textos a través de estos medios virtuales, pues dado este interés, yo creo que es importante un taller que le brinde nuevas visiones teóricas y algunos ejercicios prácticos a las nuevas generaciones para que se siga fomentando y se siga consolidando una dramaturgia acá en la ciudad de Barranquilla. El taller consistirá en 8 sesiones, cada sesión de 2 horas. Las sesiones se darán vía Zoom, vamos a tener un total de 16 horas de taller. Va a haber una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica nosotros vamos a tratar algunos aspectos del quehacer dramatúrgico, como son un aspecto muy importante que es de dónde salen las historias. Vamos a hablar de la imagen generadora. Esto de la imagen generadora es muy importante. El maestro Mauricio Cartún tiene varios escritos sobre este tópico. Igual para García Márquez la imagen era muy importante como punto de partida para contar una historia. Vamos a tratar el tema de la realidad y la red conceptual, porque los dramaturgos y todas las personas estamos envueltos en una red conceptual, pero lo que estamos cerca de la creatividad y cerca del oficio de escribir, tenemos que ver qué es lo que hay detrás de esa red
conceptual, y eso es lo que le interesa al público, lo que le interesa al espectador, que nosotros le contemos qué es lo que hay detrás de esa red, qué es lo que hay detrás de esa cotidianidad. Vamos a hablar de la cotidianidad y el misterio que hay que tratar de ver en todos los acontecimientos cotidianos, porque nosotros vemos los acontecimientos cotidianos, pero el dramaturgo tiene que tratar de encontrar cuál es el hilo de la cotidianidad que lo va a llevar a descubrir un misterio, algún dato importante que le puede interesar al público en general. Vamos a hablar del grupo de familia como una fuente de la dramaturgia, los sueños, los fantasmas y de la contemporaneidad. Vamos a hacer mucho énfasis en la contemporaneidad. El dramaturgo está viviendo aquí y ahora y tiene que hacer una lectura permanente del momento histórico en el cual está viviendo, y ese momento histórico lo va a nutrir como dramaturgo. Después vamos a hablar del personaje. Vamos a tocar el tópico del personaje y el dramaturgo, porque hay que diferenciar la voz del dramaturgo y la voz del personaje, que no son iguales, y hay que dejar que sea el personaje el que hable. Como bien lo decía Harold Pinter, cuando yo comienzo a escribir, yo no sé cómo van a hablar los personajes ni qué es lo que van a decir, y yo dejo que los personajes me lleven. Eso decía el maestro Harold Pinter. Vamos a hablar de la acción y la información. Todos sabemos que en el quehacer la información tiene que darse a través de la acción, pero eso en un plano enunciativo está bien, pero ya en la manera como uno organiza el material dramatúrgico es lo importante, y cómo ese material se organiza y cómo hacemos que esa información aparezca a través de la acción de los sucesos dramáticos que se van generando. Hablaremos del personaje y la noción de peligro. Vamos a tocar un tópico de cuáles son los momentos del personaje que se deben contar, porque no todos los momentos de los personajes son importantes para un público que va a ver una obra de teatro, sino vamos a hacer que el participante empiece a despertar y a ver qué es lo importante de contar, cuál es el momento del personaje que se debe contar. Tocaremos el punto del personaje y la historia, y después, ya que hayamos hablado de estos dos tópicos teóricos, vamos a hacer ejercicios dramatúrgicos. Los ejercicios dramatúrgicos los vamos a hacer sobre algunas pautas que yo daré, algunas sugerencias que yo le voy a dar a los participantes, y a partir de esa sugerencia ellos van a desarrollar los ejercicios, y esos ejercicios posteriormente los leeremos. Antes de desarrollar los ejercicios, vamos a hablar brevemente de la escaleta, para que el que quiera hacer una escaleta de su obra pues la pueda hacer. El que no le interese la escaleta puede irse directamente a la construcción del material dramático. Vamos a hacer un ejercicio sobre el encuentro de dos hombres que no deberían hallarse en un mismo sitio, o sea, dos hombres que no deberían encontrarse en ningún momento de su vida. Este es un ejercicio que yo les pondré, y esto va a hacer que los participantes empiecen a pensar sobre esa situación, y a partir de esa situación escriban un texto. Igual, un personaje en un lugar que no debería estar. Deben pensar un personaje, cómo es ese personaje, y ponerlo en un lugar donde no debería estar, y ver cuáles son las situaciones y cuáles son los acontecimientos que están rodeando a ese personaje en ese lugar que no debería estar. Debe pensar un poco en el pasado del personaje y en las circunstancias que está viviendo el personaje en ese momento, para construir el texto que vamos a estar tratando de elaborar durante el tiempo del taller. Vamos a hablar sobre la obsesión del dramaturgo. Todo dramaturgo y todo creador tiene unas obsesiones. Vamos a hacer algunos ejercicios que tengan como punto de partida algunas obsesiones particulares de los participantes del taller, y que esas obsesiones particulares la lleven y la plasmen en un ejercicio y le den rienda suelta a eso que le está inquietando como creador. Vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante, que es un ejercicio que va a surgir de pensar el espacio dramático con un sentido particular. A veces pensamos en las historias, pero también es bueno pensar en el espacio dramático, que el espacio dramático per se o por sí tenga un sentido particular, y pensando en ese sentido que tenga el espacio dramático, desarrollar una propuesta dramatúrgica. Pues con estos 4 ejercicios los vamos a ir proponiendo a los participantes van a ir escribiendo, y una vez que ya hayan escrito en forma total el pequeño guión o largo texto, vamos a hacer una lectura de esos.
Y en esa lectura todos vamos a participar y todos vamos a opinar sobre eso, y fundamentalmente yo trataré de dar algunas orientaciones sobre ese material que el participante está proponiendo, respetando el material, pero sí haciéndole algunas observaciones que mi experiencia como dramaturgo que me ha otorgado a lo largo de los años, y que más o menos sé cómo se pueden desarrollar la historia. Esto es a grandes rasgos el taller que yo pienso desarrollar y el taller que estoy proponiendo a la Secretaría de Cultura. Esto obviamente va a beneficiar a la población del teatro en la ciudad y puede generar una nueva visión sobre el quehacer dramatúrgico. También va a servir para crear nuevo público, porque de acuerdo como marca el taller, los textos que surjan se pueden invitar a los participantes para que hagan lectura dramática virtual y siga el público de la ciudad oyendo textos dramáticos, y cuando hayan funciones pues asistan a las funciones, porque ya el interés sobre la literatura dramática y sobre el teatro ha ido creciendo. Esto es el taller que estoy ofreciendo, es un taller de formación en el área de dramaturgia para todos estos jóvenes y todo este personal de la ciudad que está muy interesado en el quehacer dramático. Gracias.